Bueno, hoy la tecnología, la inteligencia artificial domina todo, ¿no? Todas las portadas, cualquier evento que hagan, si no tiene inteligencia artificial en el nombre, es como que no tiene ningún sentido. Pero creemos que la convergencia de las tecnologías es la que va a causar la verdadera transformación, ¿sí? Hoy más temprano Desiree hablaba del FOBO, ¿no? Este miedo de quedar obsoletos. Pero no solo como personas, sino como empresas, modelos de negocio, toma de decisiones, ¿sí? Y justamente ese FOBO, ese miedo de quedar obsoleto, no debería ser como respuesta esta ansiedad tecnológica. Esto que hablaba Freddy, licencias de cloud para todo el mundo y arrancamos, sino más bien con curiosidad estratégica. Empezar a entender, a aprender, a mirar cosas distintas, a probar, a equivocarse y sobre todo a hacerse mejores preguntas, ¿no? Para tener respuestas un poco diferentes. Este panel, lo que buscamos es eso, mirar un poquito más hacia la frontera, a ver qué está pasando y en base a eso empezar a ver cómo se van a modificar todos estos modelos de negocio. Así que gracias Juli, Nacho y Lau por estar acá. Quería empezar justamente por eso, viendo en qué estado está cada una de estas tecnologías, porque cada una va a aportar desde su lado ahora un poquito más en el futuro. Así que Juli, si querés empezar. Bien, bueno, buenísimo, gracias. Bueno, la biotecnología es el estudio o la disciplina que estudia los organismos o alguna de sus partes a los fines de transformar productos, procesos, la forma en la que producimos, consumimos, vivimos. Y es una disciplina que en los últimos años y en Argentina se viene desarrollando de manera cada vez más fuerte, ¿no? Y a nivel global. Y quizás lo que puedo contar un poco es dónde estamos o qué pasó en los últimos años, dónde estamos ahora en la tecnología, digamos. Yo lidero una startup de biotecnología que se llama Nunatac, pero mi fondo de inversión, que se llama Gridex, posiblemente muchos en esta audiencia lo conocen, se invirtió en más de 90 startups de biotecnología de Latinoamérica en menos de 10 años. Es sumamente interesante. La biotecnología, al inicio, nosotros tenemos, primero, es el estudio de la naturaleza, de la vida, ¿no? Y gracias también, bueno, en los otros paneles hablábamos de AI, del desarrollo de la información y cómo este crecimiento de poder entender el código de la naturaleza fue creciendo en los últimos años. Nosotros aprendimos a leer el ADN, luego aprendimos a editar el ADN, poder decirle a un ADN, digamos, a una determinada función, a un determinado, digamos, sí, que queremos que haga digamos, una determinada acción específica y así, por ejemplo, curar enfermedades. Y así, por ejemplo, poder generar semillas más resistentes. Y así, por ejemplo, poder producir hongos que reemplacen colorantes a la hora de comer. Después, además de leer, poder editar, también estamos escribiendo la biotecnología. ¿Qué significa? Seleccionamos aquel microorganismo o alguna molécula, alguna proteína, digamos, algo que necesitemos y podemos llevar a la biología a que genere una máquina de producir eso. Y eso se conoce también como biología sintética. Hay muchos casos de biotecnología sintética acá en Argentina que buscan justamente, por ejemplo, en los casos de salud mental, quizás conocen una empresa que se llama EIWA, que están buscando cómo la psilocibina de ciertos hongos se pueden utilizar, cómo podemos llevar a que se produzca esa molécula que genera este hongo y que se puede utilizar para ciertos tratamientos. Y después, finalmente, ya para cerrar, dónde estamos y hacia dónde vamos, es en generar la infraestructura que necesitamos para que los diferentes proyectos incipientes y que ya están en desarrollo puedan mover y correr la frontera. Y eso es generar máquinas o fábricas que lleven quizás 10 años de investigación y desarrollo en quizás modificar genéticamente algunas semillas o poder generar microorganismos que ayuden a tolerar el estrés, por ejemplo, a gran escala. Y ese ejemplo, por ejemplo, hay una empresa acá en Argentina que se llama STAM, que están generando bioprocesos, o sea, como fábricas para llevar la biotecnología a otro nivel. En ese sentido, digo, como hace más de 10 años ya se está invirtiendo biotecnología acá en Argentina y se está democratizando año a año, porque cuando sale una nueva tecnología, al pasar de los años, el precio de utilizarla se va reduciendo y eso hace que sea más accesible para diferentes tipos de industrias. Buenísimo, Juli, gracias. Y Nacho, hablamos del espacio, Space Tech. Te lo vemos quizás un poquito más lejano, así que contanos qué estamos haciendo acá en Argentina con todo esto. Bueno, primero, antes que nada, un gusto estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Yo soy CTO de Arche Orbital Systems. Nosotros somos una compañía de bandera estadounidense, pero capital humano completamente argentino. Estamos dentro de lo que se llama el ecosistema Space Tech, dentro del New Space. El New Space es un nuevo paradigma del espacio, de la industria espacial, en la que no se... A diferencia del espacio viejo, en lo que estaba gobernado completamente por empresas que tenían mucha burocracia, muchas demoras, muchos precios altos en lanzamientos. El New Space lo que viene es ser más disruptivo, entrar en este nuevo ecosistema, intentar bajar los plazos de entrega, lanzamientos. Bueno, lo podrán ver con SpaceX directamente, que es la empresa bandera que fue arrancando con este nuevo paradigma. Nosotros vemos que dentro de todo este ecosistema Space Tech hay una falencia del sistema o hay una necesidad, en realidad, de los satélites en general son descartables. Se lanzan al espacio, una vez que terminan su vida útil, terminan siendo descartables o tienen una obsolescencia programada o alguna falla dentro del satélite y nadie le importa la sostenibilidad espacial. Hay mucha basura espacial. ¿Qué hacemos nosotros? Entramos en esta parte de la industria, en lo que se conoce Space to Space, es decir, dentro de la misma órbita, y proponemos una nueva estructura que sea más sostenible, con vehículos espaciales que puedan hacer servicios en órbita. Operamos distintos programas, unos de órbitas bajas, otros de órbitas lejanas, y con eso lo que buscamos es, primero, dar una respuesta a esta problemática que se está dando, que es a nivel mundial. Hay una sobrepoblación de satélites, de objetos espaciales que están orbitando, sobre todo en órbitas bajas, y eso, bueno, contamina, en este caso no nuestro planeta, pero sí nuestro espacio. Nosotros estamos avanzando una etapa conceptual, terminando la etapa conceptual de una nave espacial que pueda realizar estos servicios. La mecánica orbital es conocida por todos, conocida hace mucho tiempo por la NASA, pero no se habla de una parte que es la autonomía espacial. Nuestros vehículos son autónomos y proponemos un sistema multiservicio, es decir, que una misma nave pueda realizar distintos servicios a distintos satélites, sobre todo para extenderles la vida. Yo creo que lo que es la industria espacial está yendo a ese lado, a tener una sostenibilidad no solo para no lanzar tantos vehículos, sino para mantener los objetos que tenemos en órbita y que pueden seguir estando y dando operaciones, me imagino, a las industrias a las que ustedes pertenecen. Buenísimo, Nacho. Gracias. Lau, computación cuántica. Creo que es de las tecnologías disruptivas la que más escuchamos y la que menos sabemos todos. Así que, ¿qué está pasando con la cuántica en este momento? La que menos sabemos, exacto. Muchas gracias, Facu. Bueno, tenemos escasos minutos, así que no vamos a evitar hablar de física y de química, pero quiero contarles un poco. Yo me dedico a estudiar la construcción de la economía cuántica a nivel global desde hace casi 10 años. Economía que todavía no termina de formarse porque estamos en un punto todavía rudimentario. La computación cuántica es un cambio de paradigma total. Es dejar la era digital y volver a la era analógica, así como lo escuchan. Piensen un poco, si tuviésemos que pensar en el uso de supercomputadoras o los grandes sistemas de high performance, ¿no? De computación de alta performance que se usan en el mundo, que nos ayudaron a pasar el COVID y a construir vacunas muy rápidamente, estos sistemas de supercomputadoras. Bueno, algo así es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de computación cuántica. Es una nueva manera de computar que se basa en la mecánica cuántica, un poco el sistema operativo de la naturaleza ahí, combinamos con Juli ese sentido de volver a la biología. Y nos trae 3 grandes soluciones a 3 grandes problemas este tipo de computación. No va a reemplazar a la computación clásica que vamos a seguir utilizando día a día, pero nos trae 3 grandes soluciones. Una tiene que ver con todo lo que son simulaciones químicas, ¿no? Y ahí piensen el descubrimiento de fármacos, el plegamiento de proteínas, todo lo que tiene que ver con simulación de moléculas, ciencias de materiales, nuevas aleaciones.
nuevos fertilizantes, nuevas baterías para vehículos eléctricos. Piensen en todo lo que tiene que ver con el mundo subatómico y cómo se combinan biológicamente. Y ahí se nos abre, ¿no? Hay muchísimas industrias que van a ser impactadas por este tipo de aplicativos, toda la industria de salud, biotech, farmacia, petroquímica, grandes industrias, etc. Otro tipo de problema que viene a resolver la computación cuántica son las optimizaciones complejas. Y acá, en esta área, tenemos que pensar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los grandes problemas de logística, las optimizaciones, si vamos al tema aeroespacial, no sé, quizás optimizar la trayectoria de una aeronave que tiene que llegar hasta Marte. Son problemas altamente complejos que la computación clásica la resuelve no de forma completamente total, digamos, la resuelve de forma heurística, por descarte, mientras que la computación cuántica va a buscar todas las soluciones posibles. Y una tercera pata, y acá cortamos con las cosas buenas, tiene que ver con el machine learning. Nosotros conocemos el machine learning clásico, ahora va a venir el machine learning cuántico, que es mucho más específico también, nos va a ayudar en la identificación de patrones cuando tenemos miles, millones de variables que estudiar. Piensen quizás en todo lo que tiene que ver con simulaciones del pronóstico del tiempo, cambio climático, cómo logramos identificar patrones cuando tenemos millones de variables. Piensen también en todo lo que tiene que ver con detección de fraude. Los grandes bancos del mundo gastan mucho dinero en eso y estas herramientas realmente serían muy útiles para buscar otra manera de resolver estos problemas. Mencionamos 3 áreas o grandes aplicaciones donde la computación cuántica va a ser muy disruptiva y va a cambiar las industrias como las conocemos. La mala noticia es que también nos trae un problema adicional. Escuché a los oradores anteriores hablar de ciberseguridad. Sepan que la computación cuántica es una gran amenaza a la criptografía que utilizamos en el mundo actual. Los sistemas RSA y SC son altamente impactados porque hay algoritmos cuánticos que los resuelven en cuestión de segundos. Esto nos trae un gran problema. Nos trae un gran problema porque necesitamos salir de esos sistemas criptográficos actuales y saltar ágilmente a nuevos sistemas criptográficos. Ya existen estándares. Argentina está un poquito atrasada, pero esperemos que haya mandatos pronto para que todas las empresas puedan hacer la migración que se necesita y que no quedemos ahí varados en un problema serio de amenaza criptográfica. Ahí corto un poco para seguir la charla. Tengo mucho para contarles, pero bueno, quizás contarles que la computación cuántica está en un punto todavía rudimentario, pero gracias a la computación clásica se logran híbridos donde podemos usar la cuántica para resolver un pedacito de un gran problema dividido en pedacitos y híbridamente el resto del problema lo seguimos resolviendo hoy en día con computadoras clásicas o supercomputadoras. Pero no nos falta mucho para llegar a donde queremos llegar, que son las computadoras escalables, quizás de 3 a 5 años. Gracias, Lau, por las buenas y las malas noticias para prestar atención. A ver, estamos en un foro de empresas. Me gustaría, vos ya trajiste un poquito en qué industrias está impactando, en qué negocios específicos está impactando hoy a futuro. Me gustaría, Juli y Nacho, si nos pueden contar un poquitito de esto, qué está pasando con la biotecnología y con el SpaceX, SpaceTech, y en qué están impactando en este momento y qué se espera. Bueno, buenísimo la pregunta porque quizás también hay que bajarlo más como a tierra.
Podemos pensar en agricultura, afecta muchísimo. En Argentina hay muy buenas empresas de biotecnología argentina, tenemos el caso de Bioceres, bueno, la nuestra, bueno, y hay muchas empresas de biotecnología que están aplicadas a entender cómo funciona la naturaleza y a través de utilizar diferentes tecnologías hacer una mejora en la semilla, en un fertilizante, en la siembra, etc. Después podemos hablar de salud. La industria de salud claramente está impactando también. En Argentina hay diferentes empresas. También podemos pensar en la industria de alimentos e ingredientes. Hay muchos ingredientes que hoy nosotros, la realidad es que consumimos muchos alimentos que tienen, que tienen de base química y que hoy con biotecnología es posible desarrollar productos sustentables que reemplacen colorantes, saborizantes, etc. Y para cerrar, quizás también me parece interesante la tecnología, la biotecnología de herramientas, como mencioné antes, es aquella que está pensando cómo deberíamos, cuáles son las máquinas, los fierros que se necesitan para seguir trayendo el conocimiento evolutivo milenario de la naturaleza a nuestro día a día con ciencia, con tecnología y con esta disciplina en particular. Y me pareció muy interesante esto que mencionó Laura, de cómo, y también Facu, que te conozco gracias a Singularity University, a pensar cómo las diferentes tecnologías se vinculan para resolver un problema complejo, y creo que la biotecnología corre la frontera cuando se conecta también con otras. Así que bueno, ahí respondí un poco en general. Gracias, Juli. No vamos a tener tiempo para las preguntas del público, pero sí, Nacho, contanos un poquito qué está pasando. Bueno, un poco lo que traía a colación de lo que estamos haciendo nosotros es a dónde está yendo la industria aeroespacial, que es la parte de space to space, ¿no? Es algo muy importante porque lo otro es muy conocido, es directamente lanzamientos, satélites, información satelital, impactan absolutamente todas las industrias. No creo que no haya un solo proceso crítico de alguna industria que no tenga alguna información satelital, ya sea GPS, telecomunicaciones, comunicaciones remotas, existe en absolutamente todo. Entonces tiene un impacto muy grande. Esto ya existe hace mucho tiempo. Ahora el problema principal, o me parece que donde el foco hay que ponerlo, es que esto se pueda mantener en el tiempo de manera sostenible, de manera sustentable y sostenible. ¿Cómo se garantizaría esto? Creo que bajando lanzamientos, la cantidad de lanzamientos. ¿Cómo se puede lograr esto? Con servicios en órbita, manteniendo un mismo vehículo, un satélite más tiempo en órbita, o si tiene algún problema, por ejemplo, pueda ser reparado o arreglado. Todavía hablando un poco más a futuro, ¿no? Existe solo una empresa en el mundo que ha logrado hacer un servicio comercial y es una empresa que tiene capital infinito. Todas las demás estamos en un proceso de hacer una demostración primero, una prueba de concepto que nos valide poder acercarnos a un satélite. Esto de por sí es algo muy complejo, pero creo que la industria está yendo para ese lado. Nosotros estamos enfocados también en lo que es la economía espacial. Se prevé que para el 2030 la industria, la pata de In-Orbit Servicing va a ser de más de $10 billones. Es algo muy marcado, que no lo decimos nosotros, lo dice el mundo, y creo que es a donde está yendo el espacio ahora. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por este ratito de charla. Las preguntas quedan para el break, los abordan y van a estar contentos de responderlas. Nos vemos la próxima. Gracias.